Bueno, doña Lida, pues en primer término, por favor, recuérdenos sus nombres y apellidos completos. Lida Patricia Tavera Ramírez. ¿Cuál es el número de su cédula? 51958767. ¿Usted en dónde nació? En Bogotá. ¿En dónde está domiciliada? Estoy domiciliada en la calle 23, número 3106, primer piso en un apartamento de Los Bajos. 3106, calle 23, 3106. Sí, señora, primer piso, bajos en un apartamento. Eso es Barrio Marmato, según dijo ahora, ¿no? Sí, señora. ¿Cuántos años tiene? 53 años. Doña Lida, ¿qué estudios tiene? Yo soy profesional en comercio exterior. ¿Cuál es su estado civil? Soltera. ¿A qué se dedica, doña Lida? En este momento, ama de casa. Bueno, doña Lida. Entonces, pues en este momento y teniendo en cuenta que con la solicitud de interrogatorio de parte se allegó un cuestionario con las preguntas que usted debe absolver, vamos a proceder con esas preguntas. La primera pregunta es, manifieste si usted conoce a la señora Doris Ramírez Pinilla. Sí, señora. ¿En razón de qué la conoce? Ella es tía mía. Bueno, doña Lida, ¿usted conoce el bien inmueble ubicado en la carrera 23, número 3106, piso 1, barrio Marmato de la ciudad de Manizales? Sí, señora. ¿Por qué lo conoce? Porque actualmente vivo acá. ¿Desde cuándo vive en ese inmueble? En este inmueble estoy viviendo desde el 28 de septiembre ¿De qué año? del 2020. Ajá, bueno. Si bien las preguntas anteriores no fueron numeradas, quiero dejar constancia que vamos para la pregunta número 6. Entonces, pregunta número 6. Doña Lida, diga cómo es cierto, sí o no. Aquí, antes de formularla, quiero hacer una salvedad. Considero que la pregunta tiene dos hechos que deben ser separados. Por lo tanto, la voy a dividir. Entonces, pregunta 6. Diga cómo es cierto, sí o no, que desde el momento en que usted empezó a vivir en el inmueble referido, entre usted y la señora Doris se pactó el pago de un canon de arrendamiento. No, señora. Séptima pregunta, que sería pues la segunda dividida de la sexta. ¿Cuál fue el canon de arrendamiento pactado entre usted y la señora Doris? Ninguno. Bueno. Séptima pregunta del pliego, pues que sería entonces la octava del interrogatorio. ¿Quién paga los cánones de arrendamiento de ese inmueble? La verdad no tengo idea. Bueno, pregunta 8 del pliego, 9 del interrogatorio. ¿Desde qué fecha usted ha dejado de cancelar los cánones de arrendamiento? No, no, yo no pago la renta. Bueno, pregunta 9 del pliego, 10 del interrogatorio.
es infórmele al despacho si ha realizado pago alguno de los meses anteriores del canon de arrendamiento. No, señora. Bueno. Pregunta 10 y última del pliego, 11 del interrogatorio, y es la siguiente. Diga cómo fue la forma del contrato de arrendamiento del inmueble con la señora Doris Ramírez Pinilla. No estoy, o sea, yo no tengo ni idea cómo se realizó un contrato con ella. Por mi parte, no. Podría ser, pues, más clara. A ver, doctora, dejo claro que yo con la señora Doris Ramírez no he hecho ningún contrato ni escrito ni verbal. Ah, bueno, perfecto. Doctor, usted va, o sea, ya se terminó con las preguntas que estaban en el pliego, ha aportado con la solicitud de interrogatorio. Usted va a ampliar esas preguntas, pueden ser hasta 20 y entonces llevamos 11. Su señoría, claro que sí. Viendo en aras de pues, el testimonio o las respuestas que ha dado la señora Lidia Patricia, tenemos una serie de preguntas donde queda pues un interrogante grande al hecho de que pues está viviendo en una casa que no es de ella, no está pagando arriendo, no sabe quién paga el arriendo, es decir que quedan muchas cosas sueltas al aire. Entonces, en la pregunta 6, donde se le manifiesta, diga si, cómo es cierto o no de quién paga el arrendamiento, ella menciona de que no tiene quién lo paga. La pregunta es la siguiente. Si es así, que no paga el arriendo, ¿cómo hace ella para el sostenimiento, el día a día, si está viviendo en una casa que no es de ella, que no está pagando arriendo? Entonces, ahí queda la duda. Entonces, la pregunta concreto es, ¿el arriendo quién lo paga? Porque en días anteriores tengo prueba sumaria donde pues manifiesto de que el arriendo lo está pagando el hermano de ella. Doctor, esa pregunta ya se formuló. Fue la pregunta 7 del pliego y 8 del interrogatorio. ¿Quién paga los canones de arrendamiento? Ella manifiesta que no conoce o desconoce quién lo paga. Es decir, que ella está viviendo en una casa que no es de ella, pero pues está viviendo el día a día en esta vivienda. Pero como tal, ¿cuál sería la pregunta, doctor? La pregunta como tal y concreta sería, si ella dice que conoce a la señora Ramírez, pero no paga el arriendo, es ¿cómo hace ella para estar viviendo en esta vivienda de propiedad de la señora Ramírez? Contesto, ¿cómo hago yo para vivir en esta vivienda? Primero que todo le contesto al doctor, yo aquí en esta ciudad, en esta casa y en esta vivienda, estoy es por un permiso que me habían dado los tíos, ¿sí? Y actual tengo el permiso de uno de los tíos, lo tengo por escrito. Su señoría, muchas gracias. Otra pregunta que tengo para hacer a la señora Lidia Patricia es, ¿cómo y por qué llegó a vivir a este domicilio? Sería la pregunta 13. Doña Lidia, conteste, por favor. Bueno, yo llegué a vivir a este domicilio porque en la ciudad de Bogotá me quedé sin trabajo, se me presentó un inconveniente familiar con una de las niñas que yo tengo y se les pidió a ellos el permiso, ellos inicialmente ofrecieron la casa y se les perdió el permiso para yo venir aquí a esta ciudad. Inicialmente yo no quería venir, la niña iba a mandar a la niña mayor, pero ellos o sea, adjudicaron, le dijeron que si yo no venía con la niña, tampoco la niña la recibían. Señora Lidia Patricia, es decir que usted llegó a Manizales por una invitación de alguno de sus tíos. Invitación no, ellos autorizaron que yo viniera acá a la casa de mis abuelos y que ellos me iban a apoyar, lo hicieron verbalmente. Cuando usted dice que la iban a ayudar y que era la casa de sus tíos,
¿usted tiene el conocimiento de que esta propiedad está en cabeza de la señora Doris Ramírez Pinilla? Pues según tengo entendido, doctor, ella no es la única propietaria, porque yo antes de venir acá hablé con mi tío Gilberto y hablé con mi otra tía llamada Alba. No sé en este momento quién más esté acá dueño de esta propiedad. Doña Lidia Patricia, si yo a usted le muestro o le muestro conversaciones de su hermano donde él se compromete a pagarle a su tía, la señora Doris Ramírez Pinilla, un canon de arrendamiento por 300.000 pesos. Señor. Doctor, qué pena, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es la concreta, su señoría. Ella me dice que el dinero, pues, desconoce cuál es el canon de arrendamiento, que no sabe quién lo está pagando. Yo le pregunto a la señora Lidia Patricia, si yo le demuestro en este momento de la etapa procesal de que hay conversaciones vía WhatsApp donde su hermano se compromete a realizar los pagos, ¿usted qué mencionaría sobre el caso, señora Lidia Patricia? A ver, perdón, doctor, mencionaría lo siguiente. Inicialmente yo no tengo Lidia, conocimiento de eso porque la invitación que hicieron fue para la niña y para mí, no para él. Doña Lida. Doña Lida. ¿Me están escuchando? Señor. No. Sí, señora, la escucho. Bueno, entonces, si yo le pido el favor de no responder o la estoy llamando, por favor me atiende antes de seguir hablando, ¿sí? Bueno, sí, señora. Doctor, esa pregunta no es admisible, porque esa pregunta no se refiere a un hecho, o sea, usted habla de un compromiso de un hermano de doña Lida de pagar unos canos de arrendamiento, o sea, ese hecho no tiene relación, o sea, no tiene relación directa con ella. Entonces, sería objeto de un interrogatorio para el hermano de doña Lida, no para doña Lida. Su señoría, muchas gracias. Su señoría, si usted me lo permite, en esta etapa procesal, para manifestarle y demostrarle aquí en esta audiencia los dos recibos de pago que tengo en mi poder, efectuados por la señora Doris Ramírez para la señora Lidia Patricia, donde se demuestra el pago de arrendamiento del mes de septiembre y del mes de octubre del 2020. Doctor, la verdad es que así es muy difícil y si usted pretendía que esos documentos fueran reconocidos, debió de haberse aportado con la solicitud de interrogatorio de parte y reconocimiento de documento y aportarse en copia digital como se aportó el interrogatorio. Correcto, su señoría, muchas gracias. Vamos en la pregunta 16, doctor. ¿Va a formular más preguntas? Su señoría, no. Hasta aquí llegan las preguntas del día de hoy, su señoría. Bueno. Ante la manifestación que realiza el apoderado de la señora Doris Ramírez Pinilla, entonces se da por terminado el interrogatorio de parte y por lo tanto concluido el objeto de esta audiencia y por lo tanto la misma se termina cuando son las 10:46 de la mañana. A todos los asistentes muchísimas gracias y que tengan un feliz día. A usted, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, su señoría. Buen día.